Nos estamos comunicando con alguien que sabe, y no nosotros que hacemos Space Jueves simplemente porque nos gusta el Space. Y tenemos esta poquita data y que la aporto yo. Y a veces no es súper consistente. Estamos en comunicación con el licenciado Mariano Rivas, jefe de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires y quien fue mi profesor en el curso del Planetario, donde fui muy buena alumna. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Aquí Lucas y Tamara te saludan. Hola Tamara y Lucas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola Mariano, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi querida alumna? Ay, viste, se acuerda de mí, Mariano. Bueno, pero lo que pasa es que abrís una ventana con esto que no me queda otra que preguntarte. ¿Vos la recordás entre tantos alumnos que tuviste? ¿Por qué la recordás a Tamara? ¿En qué año fue esto? Y Tamara estuvo hace, calculo, 5 o 6 años. Un poco más. 7. ¿Sí? Sí, puede ser. 7 años puede ser. Sí. Sí. Pero ¿y por qué la recordás? ¿Que era una Sí. niña que iba con casco y... ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué la No sé. No, seguimos en contacto. Un poco después hice el curso. El nombre y el apellido son particularmente especiales, digamos. Claro, no se sí, llama Juana López, digamos. Sí, ¿no? Claro, Entonces, total. Suena, te queda ahí. Total. sí. Che, Mariano, antes de preguntarte cosas así del espacio en general, queríamos entender un poco de qué se trata el curso que dan en el Planetario, cómo funciona, quién se puede acercar. El Planetario es un lugar espectacular que tiene nuestra ciudad, verdaderamente. O sea, es muy flashero y muy lindo. Yo, por ejemplo, ni sabía que daban este tipo de cursos o talleres. Entonces, si querés arrancar por ahí contándonos un poco. Bueno, sí. Mira, el Planetario da cursos de astronomía desde que yo empecé a trabajar, en el año 2001. Es una actividad que incorporamos cuando hubo un cambio de estilo del Planetario, que se abrió a una serie de actividades que no existían, como por ejemplo dar cursos en la sala, Sí. porque normalmente el Planetario es un lugar donde uno iba, básicamente uno se acuerda quizás con la escuela, con la primaria, la secundaria, a ver una función, había un museo y después te ibas, no había otra cosa. Claro. Y de 2000 para acá lo que hicimos fue agregar, por ejemplo, telescopios, se renovó el museo, se cambió la tecnología, se agregaron los cursos, se incorporó un planetario para personas no videntes y sordos también, y en ese plan empezamos el curso de Astronomía General en 2001, que empezó siendo un curso, digamos, con una asistencia moderada, 100 alumnos más o menos, Bueno. y que fue creciendo con los años porque fuimos, bueno, un poco viendo lo que el público nos pedía y adaptándonos a las circunstancias y tratando también de subir un poco la vara de edades, ¿no? Porque el Planetario siempre ha visto como un lugar infantil. Claro, es que yo fui con la primaria y me quedó Claro. me quedó como ubicado como, bueno, excursión del colegio primario. Exactamente, y si hay algo que nosotros siempre dijimos es que la astronomía es para chicos, pero no es una cosa de chicos, todo lo contrario. Entonces podíamos empezar a atraer otro tipo de público, gente más grande, adolescentes y adultos, en una franja horaria distinta, porque el curso de Astronomía General, al cual digo, no es el único, después se agregaron otros, empezaba a las 7 de la tarde y terminaba casi a las 10 de la noche, no era un horario para que vayan chicos de 10 años. Así que, bueno, básicamente con un concepto de dar un pantallazo, una especie de ABC de la astronomía, con los recursos audiovisuales del Planetario, y con una didáctica un poco diferente, un poco más descontracturada, pero sin perder veracidad o rigor, lo fuimos encarando y creo yo mejorando, ¿no? Porque al principio era un experimento más que nada, ya cuando Tamara hizo el curso la cosa era bastante más evolucionada. Y bueno, hace 20 años que estamos enseñando un poco los avatares del universo, siempre cada año cambiándolo, ¿no? Porque obviamente nos empuja la agenda de la ciencia a renovar los temas y a incorporar cosas que, a ver, lo que enseñamos estos últimos 2 o 3 años, en 2000, 2005, 2010, no estaba, no existía, ¿no? Claro, obvio. No, me imagino además avanza todo el tiempo y más ahora que de nuevo estamos como... Nosotros, por ejemplo, hacemos medio en chiste, medio en serio el Space Jueves en el programa y hay, no sé, por lo menos 4 o 5 noticias por semana que tienen que ver con cosas del espacio, que yo no sé si antes pasaba eso. Que hay tantos avances tan... Sí, digamos, como que tan volvimos seguidos. a una era, o por lo menos le empezamos a volver a dar importancia a la era espacial. ¿Puede ser algo de eso, Marian? O vos lo viste siempre igual y nosotros está bien lo que ustedes dicen, está muy bien. Lo que pasa es que también es verdad que ahora la posibilidad de acceso a la información se ha multiplicado por 100, por decirte algo. No sé, yo me acuerdo cuando empezamos en 2000, 2001, nosotros teníamos como fuente de información, comprábamos las revistas extranjeras de astronomía como Sky and Telescope, como Astronomy, y prácticamente Internet estaba así, pero con cuentagotas y no había casi nada, ¿no? Claro.
hoy en día te llueve información por todos lados, lo cual también tiene una parte que te exige un poco de criterio, ¿no? Porque circula muchísimas, hoy está de moda la palabra fake news, ¿no? Sí, total. Y en la astronomía no se salva de eso, y mucho menos en las redes, donde se publica y se dice literalmente cualquier cosa. Entonces también tenés a veces que decirle a la gente, bueno, mira, dicen que un asteroide nos va a chocar en septiembre. Sí. Y bajar un poco el voltaje, no, nada que ver, es falso, y tenés que explicar por qué. Lo que pasa es que esas son notas que son muy, muy clickbaiteras, o sea, es obvio que vas a hacer clics y decís, bueno, el año que viene se termina y todo. salen también salen en los grandes medios. Sí, también, eso es verdad, digamos, lo replican. No queda afuera. Y también siempre que hay un eclipse o algún así evento astronómico, terminan relacionándolo directamente en los grandes medios con lo que es la astronomía. Perdón, con la astrología. Claro. Entonces es como, eso también pasa mucho y debe ser bastante cansador, ¿no? Como divulgador también, o bueno, no sé, es simplemente una cosa más con la que tenés que luchar, que sea como hay mucha más información de por qué la casa de Piscis está en la tal cosa, que en si el eclipse se va a poder ver desde nuestra geografía, que muchas veces no los podemos ver, por ejemplo. Eso es como... exactamente así. Ajá. Es exactamente así, y es un gran problema porque, por ejemplo, en el último eclipse de luna que hubo, el eclipse parcial hace pocos días, o el próximo que va a haber de sol ahora el fin de semana, efectivamente, como bien dice Tamara, en los medios te hablan más de los supuestos efectos que tendrá sobre determinado grupo de personas que sobre qué es el fenómeno, dónde y cómo se va a ver y por qué es importante. Claro. Y generalmente incluso hasta se mete en una carga de cierto, se habla de energías negativas, un montón Claro. A ver, voy a decirlo sin eufemismos, de estupideces, que lo único que hacen es quitarle importancia al fenómeno natural para convertirlo en algo casi medieval, donde lo que hay que hacer es asustarse, ¿no? Claro. Che, Mariano, ¿y qué es lo que va a pasar? Hablemos del eclipse. ¿Cuándo va a ser el próximo? ¿En qué consiste y por qué es importante? Así ya pasamos la data. ¿Lo vamos a poder ver, no? Bueno, el eclipse total de sol que vamos a tener el sábado, en la madrugada del sábado, lamentablemente se va a ver solamente en la parte de la Antártida y algunas islas muy al sur, como las Islas Orcadas. Lamentablemente en el territorio continental argentino no se va a ver, a diferencia de lo que pasó en 2020. En diciembre de 2020 tuvimos un espectacular eclipse en Río Negro y en Neuquén. Y en 2019 tuvimos uno que fue aún más popular porque cruzó toda la zona central del país, que fue transmitido incluso en vivo por varios canales de televisión. Pero este eclipse va a quedar acotado a la zona de la Antártida, básicamente, en ciertas partes de la Antártida y las Islas Orcadas del Sur, y esperemos que sea transmitido por televisión, porque no tenemos ninguna manera de llegar fácilmente ahí, ¿no? Claro. De hecho, hay un barco que se está ofreciendo a $17.000 para ir a ver el eclipse. Muy lindo, rico, sí. Sí, es saladito. Pero bueno, ojalá que lo transmitan, porque un eclipse total de sol es el espectáculo más grande de la naturaleza. Aquellos que hemos visto alguno o varios, damos fe de eso, porque pasan un montón de cosas en tiempo real que realmente parece una especie de alucinación lo que uno ve, ¿no? ¿Qué es el eclipse de sol? ¿Qué es lo que, o sea, técnicamente qué es? Básicamente es un fenómeno donde la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, justamente. Un eclipse quiere decir ocultación. Sí. Y durante un tiempo, un eclipse de sol realmente dura más o menos 2 horas de punta a punta, pero hay una parte que es la parte central, que dura pocos minutos, donde la luna queda como un disco negro calzando exactamente delante de la figura del sol. El sol desaparece del cielo, el cielo toma un color azul oscuro abruptamente, baja la temperatura entre 5 y 10 grados, corre el viento, empiezan a aparecer algunas de las estrellas más brillantes, y alrededor del disco negro de la luna, que es una imagen impresionante, aparece como una especie de fantasma blanco pálido, que es lo que se llama la corona solar, que normalmente no lo vemos porque es una atmósfera externa del sol muy pálida, que cuando el sol no está tapado no se ve, pero cuando la luna lo tapa, en forma perfecta, simétrica, queda alrededor una especie por eso se llama corona, una especie de disco de... Sí, estamos justo viendo uno en pantalla y se ve increíble. Sí, parece un... No, y además me imagino que debes sentirte muy diminuto cuando estás, no sé, pisando ahí el pasto, la tierra, pasa esto y bajan 5 grados de golpe, es como... Aparte se pone oscuro, ¿no? Es eso, María. O sea, yo no llegué a presenciar el último porque, bueno, había que viajar para verlo y qué sé yo, y creo que acá en Capital no se vio exactamente. Se vio parcial. Claro, pero una amiga mía que fue dijo que es realmente algo que es surreal, porque de pronto empieza a bajar y decís, qué loco, ya es loco que no haya luz, pero de pronto se hace de noche, y se hace de noche. Sí, pasa todo eso en muy poco tiempo,
Nosotros lo que hemos visto, a mí me tocó estar ya en 4, de los cuales pude ver 3, en Bolivia en el 94, en Uruguay en el 2000, en el 93, y después en los últimos en Argentina, 19 y 20, y te puedo asegurar que va gente de todo el mundo, no solamente argentinos o los que viven en cada uno de esos lugares, de todas las edades, de todas las culturas, gente que a veces no se puede ni entender con señas, y en ese momento se quedan todos callados, y sin que nadie lo organice, cuando el eclipse alcanza su punto culminante, pasan 2 cosas. La gente grita y llora y aplaude. Wow. Y eso es algo universal, es como un idioma universal que cruza todo tipo de diferencia, ¿no? Sí. O sea, volvés a lo básico de la percepción humana del cielo, que es la astronomía más pura y directa. Sí. Sí, total. No, me pensaba en eso y digo, sí, estas son imágenes que hipnotizan tanto como el fuego, ¿viste? Son cosas muy primitivas que tenemos como adentro, Claro. que de repente ves gente reunida alrededor del fuego cantando y decís, wow, bueno, somos lo mismo. Somos lo mismo, sí. Tribal, nos ponemos tribales. Che, sí. Marian, te hago una pregunta así más mundo Marte. ¿Viste? Hay como una discusión, que no es una discusión en realidad, pero que se usa mucho, que tiene que ver con la cantidad de dinero que se utiliza en explorar el espacio, bueno, ¿por qué mandamos cosas a Marte, que se gastan millones y millones de dólares y en la Tierra estamos para el orto, que de verdad estamos para el orto? Es verdad, sí. ¿Qué visión tenés vos un poco de esto? Imagino que cuando un tema te apasiona tanto, digo, ya estás como metido ahí. Pero en términos de evolución así de la humanidad, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos más y cada vez más acerca del espacio? ¿Por qué nuestra obsesión y por qué es importante para la humanidad? Mira, hay varias líneas para contestar eso. Sí. Una de ellas es que generalmente los que más objetan esas cosas suelen gastar mucho dinero en otras mucho más nocivas, ¿no? Sí. Digamos, o no piensan, por ejemplo, que en cuestiones de armamentística o de, digamos, lo más cliché de la droga y todas esas cosas, ya lo sabemos, se gastan cifras absolutamente por encima. Pero más allá de eso, la exploración del espacio, la astronomía, la ciencia en general, lo que hace es, entre otras cosas que se suele un poco decir, es estimular la curiosidad de los más chicos, y eso generalmente hace que cuando crezcas tengas otro tipo de expectativas, intereses, y destines tu tiempo a cosas más útiles que otros, ¿no? Y además que, bueno, hay una cuestión innata al ser humano de querer saber. Si al ser humano le quitan la posibilidad de explorar y de descubrir cosas nuevas, el ser humano se convierte en una criatura de pocos horizontes, no chata, que repite siempre lo mismo. Y yo siempre digo, la vida sería mucho más aburrida sin viajes a Marte o a Júpiter, o saber que en 3 años la humanidad vuelve a la Luna. Claro, algo lindo para esperar, algo lindo, un poco de fantasía. Un poco como dice Adrián Paenza, que fue uno de mis grandes maestros, o antes de Leonardo Moledo, la ciencia del conocimiento te suele hacer mejor persona, porque empezás a tomar una visión más de la naturaleza, más colectiva, ves la ciencia como un emprendimiento humano, que va directamente ligado a la educación, y además hay otra cosa, en el caso de Marte en concreto, en el caso de abrir la especie a viajes, por supuesto que a corto plazo parece ridículo, ¿no? Sí. Pero no olvidemos que grandes pensadores como Carl Sagan, Stephen Hawking, o muchos otros, el propio Elon Musk desde su lado, quizás más empresarial, o algún ruso alguna vez lo dijo también, ¿no? La humanidad, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no nos podemos quedar en la cuna para siempre, ya estamos grandes. Claro. La idea es que la humanidad, si no hace ninguna macana, cuide su planeta, pero que al mismo tiempo se proyecte como una especie multiplanetaria de acá a algunos milenios, ¿no? Por razones obvias de demografía y longevidad. Claro. Eso a veces no se dice, ¿no? Hablas con una persona que estudia demografía y con un médico y te dicen los dos que a fin de siglo la gente va a vivir más de 120 años, quizás 150, y el planeta va a tener 12 o 15 mil millones de habitantes. ¿Cómo bancás eso de acá a milenios geométricamente? Bueno, tenés que cuidar este planeta y buscarte otro. Claro, es una cuestión práctica. Pero algo quieras reventarlo o extinguirte como especie o pelearnos todos entre nosotros por 1 metro cuadrado, ¿no? Claro, pero existe la posibilidad de que no podamos estar en otro planeta también, o sea, que no haya, o sea, ¿es realmente viable esto que estamos diciendo? O sea, ¿realmente es como, sí, seguro vamos a encontrar algún otro lado donde vivir? ¿O nos puede pasar que exploremos y que en realidad nuestro lugar sea este y no otro? Esa es una excelente observación. Sí, no hay garantía. Lo que primero hay que pensar en lo que está a tiro. Lo que tenemos a tiro de acá a unos siglos
Por eso una vez se tiene que correr de su temporalidad tan limitada, ¿no? Por eso sabemos que del siglo XXI no salimos. Ninguno de nosotros que estamos hablando del siglo no salimos, pero sí nuestros nietos, bisnietos, etcétera. Bueno, Marte es el primer lugar que está pensando incluso en algo llamado terraformación de acá a algunos pocos milenios. Terraformar quiere decir que Marte empieza a parecerse a la Tierra con ingeniería planetaria de larga escala. No para que vayamos de repente todos de golpe, sino para hacer asentamientos humanos pequeñas colonias. Sí. Claro, sí. En la película de Martian de hace unos años, de Marciano, sí, Ridley Scott, se ve una pequeña base donde empiezan, por ejemplo, a probar plantaciones experimentales, ¿no? Y una serie de cosas. Claro. Lo que pasa es que, dicho así, uno ve en la realidad cotidiana y con los miles de problemas que tenemos parece una cosa de delirantes, ¿no? Pero claro, hay que pensar un poco más en grande y ser un poco utópico y ser un poco John Lennon y demás y decir, bueno, no somos tan malos, podemos hacer cosas buenas. Seguro. Y podemos proyectarnos al futuro de manera grande e histórica, ¿no? Con una perspectiva más de evolución. Y a mí lo que me pasaba también, y supongo que nos pasa a todos, es que cuando empezás a estudiar el universo, empezás a entender cómo funciona, te crea, necesariamente te genera este golpe de perspectiva. De pronto es eso que vos decías, te sentís chico, y un golpe de perspectiva siempre sirve. Ya te pasa cuando viajás, cuando vas a otro país directamente o te trasladas, cambia tu perspectiva. Imagínate cuando tu mente viaja hacia otros horizontes que no habías ni pensado porque estabas muy metido en tu vida, en lo que sea. Cuando yo hacía el curso, me acuerdo, era de noche y salía del planetario y me acuerdo, es medio poético, medio romántico, puede ser que sea un poco una visión medio romántica, pero yo salía y miraba el cielo y ya lo miraba un poco diferente. Era como que me producía eso. Si esto lo mantenés como... Eso es lo que buscamos, justamente. Bueno. Lo que pasa es que uno después vuelve muy rápido como a la realidad, ¿viste? Son esas cosas es un ejercicio. Son esas cosas que te sacan 5 minutos, que son 5 minutos de flasheo. Sí. Y tenés que volver. Y tenés que volver. Pero yo creo que si ejercitás este tipo de pensamiento y si te mantenés en contacto con todo lo que son las noticias de lo que está pasando con el espacio, con los planetas, con lo que sea, además de estar en contacto con todo lo que está pasando en nuestra Tierra, amplía tus horizontes, que creo que es lo que buscan también los divulgadores como Mariano y todo, y que lo logran, porque todos tenemos esa cosa de niño, ¿no? El niño se maravilla con todo y te lo despierta. No sé si... Sí, el niño está, la niña está y hay que sacarlos todo el tiempo, porque el niño y la niña son esos chiquitos que te reventaban a preguntas a tus padres o a tus abuelos y que después cuando van creciendo dejan de hacer preguntas. Claro. Sí, entonces esa llama interior, digo, son cosas que se repiten casi como cliché, ¿no? Sí. Todos tenemos un niño interior, pero bueno, creo que son válidas, más allá de la frase hecha, que no hay que perder nunca esa cosa de los chicos y las chicas que es mirar alrededor y preguntarse y levantar la mirada al cielo o bajarla a la tierra y preguntarse por qué una cordillera existe o por qué el océano es salado, ¿no? Cuestionar todo, sí. Claro, sí, y tampoco creerte cualquier cosa y sobre todo cuando te digan alguna cosa dudosa como que, no sé, Marte afecta a la salud de los de Piscis, decir, bueno, explícame por qué. No me repitas que porque una cosa dogmática que nadie sabe. O sea, empezar a dudar incluso de la propia ciencia, que la ciencia es la primera que se autocuestiona, pero exigir, no creer cualquier cosa, porque también en ese ejercicio aprendés a distinguir otros discursos falaces que también te pueden bajar, ¿no? Seguro. Mariano, muchísimas gracias por tu claridad, por tu tiempo. Acabamos de hablar con Mariano Rivas, jefe del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires. Me copa mucho, para nosotros esto es nada, es un momento dentro del programa, un momentito dentro de nuestra vida, pero me copa mucho que esto sea tu vida, Mariano. Que tu vida tenga que ver con esto, que esté linkeada con esto, me flashea y me parece hermoso. Sí, y si tenemos dudas te podemos volver a contactar en algún momento porque tenemos los Space Jueves y tenemos bocha de dudas. ¿Viste? Dale, a mí también fue muy lindo conversar con ustedes y reencontrarme con mi alumna Tamara de tantos años. Gracias. Ojalá. ¿Quién les dice que en esta misma charla otra persona que haya estado en el planetario, porque hace 20 años que hacemos esto, esté diciendo, mirá, están hablando del curso? Bueno, pero más allá del curso puntualmente, gracias por el espacio. Y sí, por supuesto que cuenten conmigo, porque también ese es mi trabajo, y más que mi trabajo es mi vida todo esto. Así que estoy para cuando lo necesiten. Gracias, Mariano. Abracito. Mariano. Te imagino tipo la alumna así sentada. Banco adelante. Aparte, es difícil sentarse porque es el planetario y tiene esos asientos que van para atrás. Para tirarse para atrás. Entonces estás como así. Sí, me imagino también así. Estoy toda fascinada. En primera fila. Llorando. Levantando la mano todo el tiempo. Diciendo, Hermione Granger. Pregunta. Sí. Insufrible. Insufrible.